y amigos que nos visitan. El Señor les bendiga en este día. Es un gusto poderles ver nuevamente. Damos gracias a Dios por sus vidas, por este tiempo. Y no sé si les pasa a ustedes igual que a mí, pero cuando escucho cánticos como el que acabamos de cantar, me quebranta el recordar lo que el Señor ha hecho en nuestros corazones. Cuando tú te recuerdas de dónde te sacó el Señor, no puedes hacer nada más que quebrantar tu corazón y decirle: Señor, por tu gracia he sido salvo. Y no te queda de otra que adorar su nombre. Me disculpan mis hermanos, pero en lo que he estado preparando este mensaje, gracias, el Señor me ha quebrantado demasiado, recordándome de dónde me sacó. Así que mis hermanos, les invito para que podamos ponernos de pie y tener reverencia delante de la palabra de Dios. Vamos a leer Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10. Dice la palabra del Señor: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amado Dios, soberano Padre, bendito Rey, una vez más permítenos adorarte, permítenos bendecir tu nombre, Señor. Señor amado, queremos agradecerte porque muchos de nosotros que estamos hoy aquí, Señor, fuimos rescatados de las tinieblas, fuimos transportados de muerte a vida, de las tinieblas a tu luz admirable. Y por eso nos encontramos hoy aquí, Señor, adorando tu nombre, buscando tu rostro, agradecidos por esa obra de tu Hijo amado en la cruz a nuestro favor. Ahora venimos delante de ti, Padre, y te rogamos que tú nos bendigas con tu palabra, que tú puedas hablar a nuestros corazones, Señor amado, y que al contemplar tu palabra podamos salir de este lugar apreciando la obra de Cristo, nuestra salvación, a nuestro gran Salvador, que es la perla de gran precio, el gran diamante, Señor, que tú quieres mostrarnos a través de tu palabra, para que nosotros pongamos nuestra mirada en Él y nos quedemos admirados, maravillados, y podamos así bendecir tu nombre todos los días, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, te pedimos que tú nos bendigas con tu presencia, oh Dios, que nos ayudes a recordar la bendición, las bendiciones que tú nos has dado en Cristo antes de la fundación del mundo, y que si hubiese aquí alguna persona que aún no te conoce, que aún no ha aceptado el sacrificio de Cristo en la cruz por su salvación, Señor, que tú puedas hoy a través de tu palabra obrar en este corazón y llamarlo al arrepentimiento para que reciba de ti la salvación, el perdón de sus pecados, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén, mis hermanos, pueden tomar sus asientos. Para los que apuntan, he titulado este sermón El gran diamante de nuestra salvación. El gran diamante de nuestra salvación. Como saben, hermanos, continuamos este estudio de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y en el pasaje anterior, para ponerles un poco en contexto, habíamos visto cómo Pablo hace un ruego a Dios en sus oraciones, ¿verdad?, para que los efesios, la audiencia a la cual él se dirigía,
pudieran experimentar la gloriosa obra de Dios en sus corazones, para que ellos pudieran contemplar lo que Dios ha hecho por medio de Cristo para con sus vidas. Y básicamente lo que vamos a aprender en esta carta, mis hermanos, a medida que vayamos estudiándola, y lo que Pablo nos explica es que Dios ha estado reconciliando todas las cosas en Cristo Jesús por medio de la iglesia y por medio de Cristo. Observaremos a medida que vayamos avanzando también cómo estos 3 primeros capítulos de esta carta, mis hermanos, son una explicación de la grande y gloriosa obra de Jesús a nuestro favor y que Dios sigue realizando por medio del Espíritu Santo a miles de personas que vienen a Él. Hoy en el capítulo 2 que nos encontramos en este día vamos a analizar este pasaje muy conocido por todos nosotros. Y es tan conocido que a menudo pensamos que esta porción es solamente para inconversos. Usamos este texto para acercarnos a las personas y decirle, mira, la salvación no es por obra, sino es por gracia. Y tratamos como de hacerles entender de que esto es así y eso es así, es verdad. Pero mis hermanos, cuando nosotros analizamos el texto, podemos preguntarnos, ¿a quién se dirigió Pablo con esta carta? ¿Se dirigió a personas inconversas o a personas que ya eran creyentes? Pablo escribió a personas que eran creyentes, a personas que ya habían recibido el mensaje del Evangelio. Se dirigió a la iglesia en Éfeso, ¿verdad? Eso es lo que hizo Pablo, mis hermanos, y lo que él quería hacer una vez más es que los efesios entiendan y experimenten la gloriosa obra de Dios en sus vidas y que esta gloriosa obra que se revela a través de nuestra salvación nos lleve a dar gloria a nuestro Padre por su infinita misericordia. ¿Sabían ustedes que cada año miles de personas acuden a visitar la ciudad de Londres, ya que allí se dice que hay un lugar en Inglaterra donde se exhibe la colección de joyas de la reina de ese país? Muchos llegan ahí, muchos turistas llegan anhelando mirar el oro, los diamantes, las cadenas que se exhiben en aquel lugar. Pero especialmente hay un diamante llamado el diamante Cullinan, que se conoce como la estrella de África. Este diamante tiene un peso de 530 kilogramos. Es un diamante en bruto muy gigante que se le ha sido concedida a esta reina. Es un enorme, muy enorme, hermanos, y muchas personas compran billetes de avión para ir a contemplar ese hermoso diamante. Y muchos dicen que cuando llegan allí y ven estas joyas quedan admirados, pero sobre todo admirados con este diamante tan grande que ellos contemplan. Pues el apóstol Pablo, mis hermanos, por medio de esta carta, y en específico por medio de estos primeros pasajes, de estos primeros capítulos, quiere que nosotros nos quedemos admirados de la hermosura de la joya que hemos recibido en nuestra salvación, que es Cristo Jesús. Es lo que quiere Pablo, que nosotros quedemos admirados, que nuestros corazones queden maravillados de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo, por medio de nuestra salvación, y que podamos glorificar al Padre con nuestras vidas. Entonces, en nuestro primer punto vamos a mirar cuál era nuestra condición antes de Cristo. ¿Cuál era nuestra condición antes de Cristo? Versículos del 1 al 3. Dice el apóstol Pablo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Una realidad, hermanos, en la cual se encuentra todo hombre que nace en esta tierra es su condición delante de Dios. Todo hombre que nace en esta tierra nace en condición de muerte espiritual delante de Dios. Por lo general, el hombre siempre tiene tendencia a percibirse mejor que los demás, ¿verdad? El hombre mira a su alrededor y se compara con otras personas y llega a decir, bueno, yo no soy tan malo como fulano, yo soy una buena persona. Hay muchas personas malas en el mundo que hacen el mal, pero yo no estoy en esa lista. Yo soy mejor que ellos.
Incluso, mis hermanos, los religiosos, no se diga más, los religiosos que piensan que de alguna manera más añaden al hecho de creer en Dios, y llegan a pensar de que como ellos van a la iglesia los domingos, se conocen ciertos textos bíblicos, se conocen ciertas doctrinas bíblicas, esto los hace más especiales que los demás y se creen mejores personas que los demás. Y llegan a argumentar diciendo, bueno, yo no robo, yo no bebo, yo no fumo, yo no hago mal a nadie, yo me considero una buena persona, ¿verdad? Sin embargo, el texto que estamos analizando el día de hoy, vemos cómo el apóstol Pablo describe nuestra condición de todos nosotros, de los que vivimos en este planeta Tierra, cuando estamos sin Cristo. Y dice ahí que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Muertos en nuestros delitos y pecados. Y en este sentido existen muchos muertos que son religiosos y muchos muertos que son moralistas. Son muy religiosos y muy moralistas, pero están muertos espiritualmente. Están apartados completamente de Dios. La muerte espiritual de la que Pablo nos habla aquí es apartados de Dios. Apartados de Dios no tienes vida. Vives, caminas, pero estás muerto espiritualmente. Desde la caída de Adán en el huerto del Edén hasta nuestros días, mis hermanos, el hombre ha experimentado una separación enorme de Dios. Cuando observamos las Escrituras, nosotros podemos notar cómo ya desde aquellos tiempos el hombre se venía corrompiendo cada vez más y más, venía transgrediendo la ley, la palabra de Dios, cómo el hombre estaba en su corrupción, en su muerte espiritual, yendo cada vez más de pecado en pecado y deleitándose más en su pecado y en su maldad. Y Pablo dice aquí que en ese estado anduvimos nosotros en otro tiempo, en ese mismo estado. Estuvimos todos nosotros en otro tiempo. ¿Puedes tú, mi hermano, por algún momento recordar cuál era tu condición antes de que Cristo te rescatara de las garras del infierno? ¿Te recuerdas tú cómo vivías? ¿Cuál era tu condición? Muchos de nosotros, por no decir todos, vivíamos en fiestas, borracheras, orgías, pleitos, transgresiones, envidias. Algunos hasta estuvieron encarcelados por fechorías, pero el Señor de allí nos rescató. Pongámonos a pensar en esto, mis hermanos. Los jóvenes, que muchas veces son desobedientes a los padres, desleales, faltos de cariño, de consideración, pero que cuando el Señor los alcanza, cambia sus corazones. Eso es una realidad, hermanos. Estamos en el hombre sin Dios está en esta condición. Se deleita en sus pecados. Pero fíjese qué más nos dice el texto. Dice que seguíamos la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es decir, no solo nuestro corazón estaba inclinado al mal, sino que también nosotros estábamos siendo arrastrados por la corriente de este mundo. Arrastrados con las modas, arrastrados con la música, arrastrados con los movimientos que han surgido de década en década, década en década. Hemos sido arrastrados. ¿Para qué? Para que nosotros apartemos la mirada de Dios y nos enfoquemos en la corriente de este mundo. Y nos apartemos más y más cada vez de Dios. Y eso nos incluye a todos nosotros. Anduvimos en otro tiempo en todo esto, ¿verdad? Siguiendo las modas, siguiendo las tendencias de este mundo. Y cuando nosotros pensamos en esto, podemos argumentar y decir entonces, afirmar que en esta tierra no hay ningún hombre que haga lo bueno. No hay ningún hombre que por su propia justicia pueda agradar a Dios y recibir algún favor especial de Dios. Es lo que nos dice la Escritura. Mire Romanos 3:10 al 12. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No, pero yo conocí a un hombre que era muy buena gente, fue un buen hijo, fue un buen padre. No hay ni siquiera uno. Moralistas hay muchos, pero quien haga lo bueno para agradar a Dios y glorificar su nombre, no hay ninguno. Lo haces tal vez para que los demás te vean, para quedar bien con los demás, para que los demás te admiren, pero no lo haces para glorificar a Dios. Y como estamos en esta condición, ¿qué dice Pablo en Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron
están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la condición del hombre sin Dios. Está destituido de su gloria. No sé si usted se da cuenta, hermanos, del orden de esto. No solo pecamos por causa de nuestro corazón caído, aún desde pequeños. Cuando nosotros vemos los bebés, los niños, decimos, ay, qué bonito ese bebé, qué hermoso. Le damos besos, lo apapachamos. Pero ese niño, cuando vaya creciendo, como dice alguien, va a ser un pecador en potencia. Nada más déjelo que crezca. Y verá cómo se vuelve un rebelde, un desobediente, un desleal. ¿Sí o no? Porque nacemos con esa condición de pecado. Hacen el mal, hacemos el mal. Ahora, no solamente estamos en esa condición, sino que el mundo, la corriente de este mundo influyó mucho en nuestras vidas para apartarnos de Dios y para vivir conforme a la corriente de este mundo. Pero también dice Pablo que vivimos también bajo el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, es decir, Satanás. La palabra opera, aquí traducida del griego, es la palabra energeo, que de donde viene la palabra que nosotros conocemos como energía. Y lo que Pablo está diciendo aquí, que el príncipe de la potestad del aire opera en los hijos de la desobediencia, les da energía para que vivan en el pecado, para que se deleiten en el pecado, para que avancen más en su maldad. Ese es el príncipe de la potestad del aire, el espíritu de malicia, de maldad de Satanás. Pero también esta palabra operó, la vemos en el capítulo anterior, en el capítulo 1, versículo 20, cuando el Señor dice que el poder que resucitó a Jesús de entre los muertos ahora opera también en nosotros, para nuestro favor. La vemos también, es la misma palabra. Ahora mire, dice Juan capítulo 12, versículo 31, el Señor hablando dijo, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Juan 14:30, el Señor dijo, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Y en primera de Juan 5:19, también dijo, sabemos que somos hijos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. O sea, no solamente es la condición de pecado que lo lleva a pecar al hombre, no solamente es la influencia del mundo, sino que también Satanás está detrás operando en los corazones para que aparten su mirada cada vez más de Dios y sean arrastrados a la ira. Y lo que vemos aquí básicamente, mis hermanos, es que existen dos poderes. Existe el poder que opera de Dios, que en este sentido es el Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos lleva a hacer lo bueno, que nos lleva a buscar la justicia de Dios, a amar la palabra y los mandamientos de Dios. Pero también, por otro lado, opera la energía espiritual de Satanás, que es una energía maligna y diabólica, que es la que lleva al hombre a cometer cualquier vileza de pecado. Y cuando nosotros vivimos bajo el sistema de este mundo y bajo la dirección de Satanás, puedes ahora entender por qué al día de hoy se han levantado movimientos que están en contra del matrimonio, movimientos que están a favor del aborto, movimientos que están en contra de la familia, y que te llevan todos esos a apartarte de la voluntad de Dios. Podemos entender cuánta corrupción hay en el corazón del hombre, que hoy en día hay esos movimientos. Porque el hombre, no solamente su corazón pecaminoso, no solamente las tendencias del mundo, sino que el príncipe de este mundo, Satanás, opera en sus corazones para ejercer el mal. Y por eso vemos a este mundo de esta manera. Tito 3:3, en el texto que leyó el hermano al iniciar, dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esa es la condición en la que nosotros vivíamos. ¿Qué cuadro más oscuro nos pintan las Escrituras de nuestra condición sin Dios, mis hermanos? ¿Se da cuenta? Todos nosotros vivíamos bajo ese dominio de Satanás, controlados por la naturaleza pecaminosa de nuestro corazón, rebeldes, insensatos, esclavos de toda clase de pecado. Así está el hombre sin Dios. Y así estábamos nosotros sin Dios. Esto quiere decir que usted, si al día de hoy vino a Cristo, no es porque Dios vio algo bonito o algo bueno en usted. Si nosotros estamos en Cristo, si hemos nacido de nuevo y hemos sido nuevas criaturas, es por pura gracia y misericordia. Es por pura gracia y misericordia de Dios. Si no estuviéramos perdidos y separados de Dios,
lo mismo que los demás. Lo mismo que los demás. El Señor en su misericordia nos trajo a sus caminos, se reveló a nuestras vidas y obró en nosotros el milagro de la regeneración para que nos demos la vuelta, demos la espalda al mundo y pongamos nuestra mirada en Cristo. Eso es lo que hizo Dios a nuestro favor. Nosotros hemos sido rescatados de esa potestad de las tinieblas. Fuimos transportados de la potestad a la potestad de Cristo. Y note algo interesante, como Pablo en el versículo 3 se incluye ahí. Pablo no dice, miren, yo soy el maestro de Israel, yo soy un hombre muy religioso, yo cumplí la ley, con criterios de la ley yo soy fariseo. Los fariseos cumplían supuestamente a cabalidad la ley, conocían muy bien la ley, era un hombre muy religioso. Y Pablo no se incluye. Pablo se incluye, y dice, entre los cuales todos nosotros vivíamos y éramos hijos de ira. Pablo se incluye ahí. Su religiosidad de Pablo no lo salva, no lo rescata de la condición en la que el hombre vive. ¿Sí se dan cuenta? Esto implica, hermanos, entonces, que nosotros ya no debemos vivir como antes. Escuchen bien, mis hermanos y hermanas que están aquí. Si tú verdaderamente has tenido un encuentro con tu Salvador, si tú verdaderamente has puesto tu mirada en Cristo, tú ya no debes seguir viviendo conforme a la corriente de este mundo y conforme a la potestad del príncipe de las tinieblas, porque ahora vives bajo el poder de Cristo que ahora opera en ti, quien te lleva a vivir una vida agradable a su palabra, agradable a Dios, conforme a su evangelio. Y ya no estamos bajo los criterios del mundo, ahora la palabra de Dios es nuestra fuente de autoridad y lo que su palabra diga, así vamos a hacerlo. Eso es lo que nosotros debemos hacer. La palabra de Dios dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, siga viviendo como antes vivía. No dice, ¿verdad? Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nosotros, que hemos sido rescatados en la misericordia y en la gracia de Dios, debemos andar en vida nueva. Así debemos andar, mis hermanos. Amén. Avancemos entonces y pasemos al segundo punto. Luego de Pablo haber descrito este cuadro, esta realidad tan terrible y trágica y verdadera en la condición en la que el hombre se encuentra, luego de que Pablo nos da esta descripción de la corrupción del corazón del hombre y cuán alejados estábamos de Dios y de su gloria, destinados a una eternidad sin Dios, destinados a quemarnos en las llamas del infierno, recibiendo el justo juicio y castigo de Dios sobre nuestras vidas, Pablo lo que dice a continuación es algo maravilloso. Y aquí se encuentra el diamante, mis hermanos, y mi deseo es que nosotros podamos ver ese diamante de lo que Dios ha hecho. Fíjese lo que dice el versículo 4. Después de haber descrito la condición en la que estábamos y que merecíamos la ira de Dios, ¿qué dice Pablo? Pero Dios, aquí está el gran pero de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Alguien, hermanos, ha ilustrado estos pasajes de esta manera. Del versículo 1 al 3, el apóstol Pablo hace como hacen los joyeros. Cuando usted va a una joyería a observar un rubí, a observar una joya, lo que hace el que la atiende es extender una tela negra en una mesa y pone el diamante o el rubí en la mitad y prende una luz para que el diamante brille. Y usted diga, wow, qué luz de este diamante, qué hermoso, ¿verdad? Pues lo que ha hecho Pablo es igual, hermanos. Ha extendido la tela negra de nuestra condición, cómo estábamos, para ahora mostrarnos el gran diamante de Dios. Y nosotros quedemos asombrados y maravillados. Por eso a partir del versículo 4 dice, pero Dios, que es infinito en amor y misericordia. Ahí está el diamante que Pablo nos quiere mostrar para que nosotros podamos ver la hermosura de la gracia de Dios hacia nuestras vidas. Y cuando empezamos nosotros, hermanos, cuando nosotros empecemos a ver la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, cuando nuestros ojos comiencen a ser alumbrados, nuestros corazones empiecen a entender lo que verdaderamente Dios ha hecho por nosotros, nosotros debemos maravillarnos, debemos postrarnos y quedarnos completamente asombrados por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas.
Y es así como nuestra salvación revela la gracia de Dios. Nuestra salvación revela la gracia de Dios porque antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y ahora dice que el Señor nos ha dado vida juntamente con Cristo. Antes merecíamos la condenación eterna, la separación de Dios, pero ahora somos hijos de Dios. Somos ciudadanos de su reino. Y no sé si usted ha podido notar, mis hermanos, cómo desde el inicio de este estudio, de esta carta, Dios es el único que ha hecho algo por nosotros. Nosotros no hemos hecho nada. Lo único que hemos hecho nosotros es pecar. El único que ha extendido su mano es Dios. Es Dios, en todo momento. El hombre no ha hecho nada porque el hombre está muerto en sus delitos y pecados y no hay nada que el hombre pueda hacer para alcanzar la salvación de Dios. Dios lo ha hecho todo. No hay nada que tú puedas traer a la mesa para convencer a Dios y decirle: Dios, mira, yo he hecho esto, yo he hecho aquello, yo me merezco el cielo porque me he comportado bien, he sido una buena persona. Nada. Estás muerto en tus delitos y pecados. ¿Se dan cuenta? Asimismo, mis hermanos, este texto nos revela la gloria del carácter de Dios. Y nos dice que Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, nos ha salvado. ¿Puede notar la gloria del carácter de Dios? Él es rico en misericordia y grande en amor. Eso es lo que Dios, eso es a lo que Dios fue motivado. Por eso Dios se motivó para salvarnos. Porque Él, a pesar de un ser santo, a pesar de ser un Dios justo y odiar el pecado y poder juzgarnos en nuestra condición, decidió mostrarnos amor y su misericordia. Pero no cualquier amor y misericordia, su gran amor y su gran misericordia. Eso es lo que nos muestra este texto. Ese es el carácter glorioso de nuestro Dios. Pero no solo eso, sino que si vemos el versículo 5 y 6, podemos notar también la obra de la gracia en nosotros. Versículos 5 y 6 dice: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Vemos un par de cosas aquí que Dios ha hecho por nosotros. Él nos ha dado vida, nos ha resucitado y nos ha sentado en los lugares celestiales con Cristo. Eso es lo que Dios ha hecho por nosotros. Es lo mismo, si podemos notarlo, es lo mismo que hizo con el Señor. En el capítulo 1, versículo 20, el apóstol Pablo dice: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Hablando del poder de Dios. Dios, con su infinito poder, el cual operó en Cristo, dice que le resucitó de entre los muertos y lo sentó en los lugares celestiales. ¿Y qué es lo que nos dice Pablo a nosotros? Que ese mismo poder, ese mismo poder, Dios nos ha resucitado a una nueva vida y nos ha sentado en los lugares celestiales por Cristo. Y por Cristo y para Cristo. Para los griegos, mis hermanos, los lugares celestiales o el lugar celestial era conocido como el Monte Olimpo. Para el griego, en el Monte Olimpo se sentaban todas las deidades en las que ellos creían y esos dioses con D minúscula gobernaban sobre la humanidad y ejercían su dominio sobre el hombre. Esto era lo que los griegos pensaban. Pensaban que ellos gobernaban en esos lugares el universo. Pero lo que Pablo nos dice aquí, mis hermanos, es sorprendente porque dice que Dios sentó a Jesucristo muy por encima de esos dioses. Lo sentó a su diestra. Un lugar donde nadie puede llegar. Lo sentó a su diestra sobre todos los dioses y le dio dominio sobre todo poder y sobre toda potestad. Esa es la posición que Cristo ha ganado por nosotros y para nosotros. Amén. Pero lo sorprendente del texto, mis hermanos, es que dice aquí que nosotros también fuimos sentados juntamente con Cristo. Ahí estamos nosotros en la eternidad reinando sobre todo dominio y potestad y estamos sentados juntamente con Cristo. No me recuerdo quién dijo, se me viene a la mente, pero alguien dijo que si Cristo es la cabeza, nosotros somos su cuerpo. Y si la cabeza se sienta en el trono, el cuerpo se sienta también. Algo así es la idea, ¿verdad? Pues nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y si Cristo está sentado en su trono, su iglesia está sentada en su trono también. Estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Celestiales.
Es maravilloso, mis hermanos. Esto es increíble. Antes éramos hijos de ira, apartados de Dios, rebeldes a su voluntad, mas ahora somos hijos de Dios, sentados a la diestra del Padre. Esto implica entonces que nosotros tenemos todos los derechos del ciudadano celeste, todos los derechos de la ciudadanía celestial, porque el Señor nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Amén. Ahora quiero que mis hermanos me presten atención. Imagínese usted a un hombre, al hombre más millonario de este mundo. No sé si es Bill Gates, no sé quién es. Imagínese usted al hombre más millonario de este planeta, que decide viajar a nuestras tierras, a Perú, a Colombia, Ecuador, a Chile, donde sea. Y llega allí al basurero de la ciudad, al basurero grande de la ciudad, y este hombre millonario, con mucho dinero, con muchos lujos y mucho poder, mira que ahí hay muchas personas buscando en la basura qué comer, con qué saciarse, pero se fija en un niño pequeño de 7 años. Se acerca este niño y le dice, ¿dónde están tus padres? Y el niño le dice, mis padres están muertos, no los conozco. ¿Y tienes hermanos? Tampoco, no sé si tengo hermanos. Yo 7 años vivo aquí solo, nadie se ha ocupado de mí. Y este hombre entonces comienza a entrar en compasión por este niño y le dice, mira, ¿sabes qué? A partir de ahora ya no vas a tener ninguna necesidad. Te voy a tomar conmigo, te voy a llevar a mi casa y te voy a adoptar como mi hijo. Toma al niño pequeño de la mano, lo lleva a su gran mansión, lo lava, lo limpia, le da vestiduras nuevas, le da de comer, le da todos los juguetes que el niño quiere. Y este niño comienza a quedarse en esta mansión. Le da todos los privilegios de un hijo legítimo. Pero con el pasar del tiempo, el niño comienza a comportarse como es normal en él. El niño comienza a rayar las paredes, comienza a romper las cosas, comienza a romper su ropa, comienza a comportarse rebelde con las personas que lo están cuidando, porque esa es su naturaleza. Y después de que todo esto sucede, el niño decide y dice, yo no me siento bien aquí, me voy, y decide regresar nuevamente al basurero. Luego de unos días, cuando este hombre rico vuelve de sus negocios, los empleados le cuentan lo que pasa. Y este hombre, como llegó a amar tanto a este niño, decide ir a buscar, toma a todos sus siervos, va con ellos, dice, vamos a buscar a mi hijo, ahora es mi hijo. Y va y lo busca. Y este niño y esta persona llega a aquel lugar y encuentra a este niño que escapó de su casa, lo encuentra con hambre, con frío, incapaz de poder levantarse. Y este hombre lo toma en sus brazos nuevamente, lo abraza, lo besa, lo lleva a la casa, lo lava, lo limpia nuevamente, le da vestiduras nuevas y comienza a quedarse con él más tiempo. Decide cancelar todos sus negocios y se queda muchos días con el niño enseñándole modales, dándole su amor, su cariño. Y este niño, maravillado con esto, es seducido por el amor de este padre que ahora ha conseguido y la compasión que su padre le demuestra, ahora empieza a obrar en el corazón de este niño de tal modo que el niño queda cautivado y comienza a obedecer a este padre. Y comienza a amarlo, y comienza a escucharlo, y comienza a obedecer los mandamientos que su padre ahora le ha dado. Pues saben, mis hermanos, es más o menos algo así lo que Dios ha hecho con nosotros. Si lo ponemos desde nuestro punto de vista, Él nos tomó del basurero, de la miseria de nuestros pecados. Él limpió nuestro corazón, nos dio vestiduras nuevas y después de haber sido rebeldes y pecadores y contumaces en contra de Dios, transgrediendo su ley, Dios nos transforma, regenera nuestro corazón, nos adopta como sus hijos y nos sienta en las mansiones celestiales como hijos legítimos de Él. Eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Y cuando tú empiezas a entender esta maravilla de la obra de Dios en tu vida, tú ya no vas a regresar al basurero, tú ya no vas a querer irte para allá, sino que ahora vas a anhelar vivir en la presencia de tu Padre. Vas a anhelar las cosas de tu Padre, las bendiciones que ahora tienes en tu nueva posición que Cristo te las ha dado, ¿verdad? Entendemos esto, mis hermanos, lo maravilloso de lo que Dios ha hecho con nuestras vidas. Antes estábamos en el basurero, muertos en nuestros delitos y pecados, y de allí nos rescata el Señor y empieza a ayudarnos a cambiar nuestro corazón. Y nosotros que antes andábamos arrastrados por la corriente de este mundo, antes que andábamos conforme a nuestra concupiscencia, a nuestra carne, a nuestra rebeldía,
De ahí nos rescata el Señor y nos da una nueva vida para que vivamos para su gloria. Ahora, hermanos, ¿cuál es el propósito de todo esto? Ahí vamos a pasar a nuestro tercer punto. ¿Con qué propósito Dios ha hecho todo esto? Versículos de 7 al 10. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios, mis hermanos, hizo todo esto en nosotros para mostrar un despliegue de su bendición y de su bendita gracia para la gloria de su nombre. Es con ese propósito que el Señor lo ha hecho. Aquí les tengo una pregunta. Cuando las personas vienen a París y visitan el Museo del Louvre y vienen a contemplar el gran cuadro de la Mona Lisa, ¿estas personas vienen a admirar la imagen que está en el cuadro? ¿O vienen a mirar el cuadro por quién lo hizo? ¿Por quién fue el que lo pintó? Pues la mayoría de expertos y conocedores saben que las personas vienen por el artista que pintó ese cuadro. Porque si alguno de nosotros hubiera pintado una Mona Lisa, seguro que ninguno viniera a visitar. Pero como se trata de Da Vinci, un gran conocido pintor muy famoso, la gente es atraída por el hombre que pintó ese cuadro o esa imagen plasmada en el lienzo. Pues lo mismo, mis hermanos, ocurre con todos nosotros. Nosotros hemos sido perdonados y salvados por nuestro Señor, ¿verdad? Y el propósito de nuestra salvación es mostrar las grandiosas obras que Dios ha hecho en nuestra vida por su gracia y misericordia. ¿Y por qué digo esto, mis hermanos? Porque lamentablemente existen muchos cristianos, no aquí en esta iglesia, en otras. Existen muchos cristianos que se creen la última Coca-Cola del desierto. Que cuando vienen personas inconversas a la iglesia, le dan la espalda, no quieren hablar con ellos, porque dicen, uy, no, yo no me quiero juntar con este pecador o con esta pecadora. Y comienzan a creerse mucho más que los demás, olvidando de la condición de donde Dios los sacó. En ese sentido, mis hermanos, muchas veces llegamos a ser como el publicano y el fariseo. ¿Recuerdan? Que el publicano llegó al templo y dijo, gracias te doy, Dios, porque no soy como uno de estos. Muchas veces llegamos a adoptar esa actitud. Pero saben, mis hermanos, no fue para eso que Dios nos salvó. Dios nos salvó con el propósito de que las personas miren en nuestras vidas las abundantes riquezas de su gracia y que nosotros reflejemos con nuestras buenas obras el amor y la bondad de Dios. Y que esas personas, al mirarnos a nosotros, no digan qué buena persona que es el hermano Luis. No digan qué bueno es Dios que ha transformado ese corazón pecaminoso y rebelde. Amén. Glorioso sea el nombre de Dios. Si se dan cuenta, en ese sentido, mis hermanos, el Señor ha hecho una obra en nuestros corazones. Y cuando las personas nos ven, no tienen que vernos a nosotros, sino que tienen que ver a Dios en nosotros, a Cristo en nuestras vidas. Eso es lo que debemos reflejar. Pero saben, mis hermanos, lo que dice Efesios 1:6 nos lo afirma. Efesios 1:6 dice ahí que después que el Señor nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, etc., dice que el Señor lo hizo para alabanza de la gloria de su gracia. El versículo 11 también dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Y el versículo 13 y 14 de Efesios 1 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Todo lo ha hecho Dios para alabanza de su gloria. Para alabanza de su gloria. Y Mateo 6:16, el Señor dijo, así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones
y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Ese es el fin de la salvación en nuestras vidas. Nosotros, hermanos, debemos ser un recordatorio de las abundantes riquezas de la gracia de Dios, quien por su amor infinito dio a su Hijo para morir en una cruz, para pagar la deuda de nuestros pecados, para recibir la ira de Dios, el castigo que nosotros merecíamos, y mostrarnos así su misericordia y su bondad. Debemos ser el reflejo de esto. Cuando nosotros, hermanos, leemos el Nuevo Testamento, si nos diéramos la tarea de apuntar todo lo que hemos recibido en Cristo Jesús, todo lo que el Señor ha logrado por nosotros con su muerte, no alcanzarían papeles, cuadernos, hojas para escribir. Pero quiero nombrarles algunas, mis hermanos, para que nosotros podamos admirar y glorificar el nombre de Dios por medio de Cristo, ya que Cristo ha logrado muchas cosas por nosotros. Mire lo que dice, por ejemplo, en Cristo nosotros hemos recibido la redención, Romanos 3:24. En Cristo hemos recibido vida eterna, Romanos 6:23. En Cristo hemos recibido justificación, 1 Corintios 1:30. En Cristo hemos recibido sabiduría, 1 Corintios 4:10. En Cristo hemos recibido libertad, Gálatas 2:4. En Cristo hemos sido santificados, 1 Corintios 1:2. Hemos sido escogidos en Cristo, Efesios 1:4. Hemos sido llamados en Cristo, 1 Corintios 7:22. Y hemos sido enriquecidos en Cristo, 1 Corintios 1:5. Y si nosotros siguiéramos la lista, mis hermanos, no alcanzaríamos con qué apuntar. De todo lo que Cristo ha logrado por nosotros con su muerte en la cruz a nuestro favor. Nada hemos recibido por nuestras buenas obras. Nada hemos recibido por nuestros esfuerzos o por nuestra religiosidad. Todo lo que hemos recibido, incluso nuestra salvación, ha sido por la gracia de Dios. Asimismo, mis hermanos, y aunque esto suene un poco contradictorio, la finalidad de nuestra salvación no era evitar que nosotros vayamos al infierno. Muchas veces se escucha desde los púlpitos predicar, ven a Cristo para que seas librado de las llamas del infierno, pero eso no es el propósito. Esto incluye la salvación, está en ese paquete. Pero cuando nosotros vemos los textos que Pablo nos está mostrando aquí, vemos que la finalidad de nuestra salvación es que glorifiquemos al Padre con nuestras vidas y que las demás personas puedan ver las abundantes riquezas de la gracia de Dios por medio nuestro. O sea, el fin de todo es glorificar al Padre, es darle gloria al Señor. Por eso el versículo 7 de nuestro texto dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ese es el fin de nuestra salvación. Hermanos, nosotros aun cuando estemos en la eternidad, le aseguro que no dejaremos de maravillarnos de la obra que Cristo hizo a nuestro favor. Seguiremos por la eternidad y por la eternidad maravillados de lo que el Señor ha hecho. Es por eso que en el pasaje anterior, Pablo, en el texto que compartió nuestro hermano Abel la semana pasada, Pablo dice, Dios, te ruego que abras los ojos de su entendimiento para que sepan cuál es la esperanza y a la cual tú nos has llamado y cuáles las riquezas de la gracia de tu herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de tu poder para con nosotros los que creemos. Pablo hace un ruego a Dios y dice, Señor, yo te doy gracias porque los efesios han entendido la salvación, han entendido que son salvos por gracia, pero yo te ruego que tú les abras los ojos de su entendimiento para que ellos puedan ver mucho más la gloriosa obra que tú has hecho a favor de ellos. Y es la misma oración que nosotros podemos hacer. Señor, abre nuestros ojos, danos entendimiento para entender esto que tú has hecho a nuestro favor. Y una vez nosotros podamos entender, así podamos llegar a apreciar ese diamante que es la gloria de nuestra salvación. Y cuando nosotros llegamos a entender esto, podamos llegar a la iglesia con un corazón postrado delante de Dios. Sería diferente nuestra adoración, sería diferente nuestra reverencia ante su palabra y ante el sacrificio que Cristo ha hecho. Cuando lleguemos a entender la abundante misericordia que Dios ha derramado sobre nuestras vidas.
Ahora, mis hermanos, todo esto que hemos venido diciendo también revela nuestra completa incapacidad para salvarnos por nuestros propios medios o por nuestras propias obras. Por eso Pablo dice en el versículo 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Eso nos muestra nuestra incapacidad. Nadie es capaz de salvarse por sí mismo. Ninguno. Si usted le pregunta a una persona que no conoce a Dios en la calle, una persona que no es cristiana, le pregunta que si esa persona, le pregunto, ¿tú crees que irás al cielo después que mueras? Esa persona le va a decir, sí, yo creo que sí. ¿Por qué? Porque yo no he hecho mal a nadie. Yo soy una buena persona, soy un buen padre, soy un buen hijo. De vez en cuando ayudo a los necesitados, he hecho obras de caridad y yo creo que tengo un puestito ahí en el cielo. Porque me he comportado de una buena manera. Pero mis hermanos, el texto nos dice que la única manera de salvación es por gracia. Es por gracia, no es por nuestras obras. No hay nada que nosotros pongamos para que Dios se fije en nosotros y nos conceda la salvación. Es solo por gracia, por medio de la fe. Aún la fe la pone Dios. Nosotros no la buscamos. La fe la pone Dios. La fe, alguien ha dicho, es como una mano invisible que Dios extiende para alcanzar nuestras vidas y ayudarnos a mirar la gracia de Dios. Amén. Nuestra incapacidad entonces muestra la gloria de Dios de una manera mucho más grande. Porque Dios, mis hermanos, ha preparado cosas que de otra manera nosotros no hubiéramos podido hacerlas. Dice el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Quiere decir que si Dios no hubiera hecho esas buenas obras, no las hubiera preparado, ninguno de nosotros anduviéramos en ellas. Lo primero, hermanos, entonces es que no hemos sido salvados por nuestras propias obras, sino que ha sido por gracia para que nadie se gloríe. Pero lo segundo es que hemos sido salvados para andar en buenas obras. Hemos sido salvados para andar en esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Y cuando vemos esta palabra aquí, hemos sido hechura suya. Esta palabra hechura se usaba en el mundo griego para referirse a una obra de arte. Una hechura, una obra de arte. Y cuando nosotros, hermanos, pensamos en Dios, vemos la creación de Dios, podemos decir cuántas cosas hermosas Dios ha creado, ¿verdad? Y nos maravillamos de los ríos, de los mares, de las montañas, de los paisajes, los colores, los animales, de todo eso nos maravilla. Y decimos, cuán hermosa es la creación de Dios. Algunos hemos tomado fotos cuando el sol se está ocultando y decimos, cuán maravilloso es nuestro Dios, ¿verdad? Eso nos lleva a asombrarnos. Pero ¿saben, mis hermanos, cuál es la obra más maravillosa que Dios ha hecho? Es que pecadores, rebeldes y contumaces como nosotros hayamos sido salvos por gracia. Esa es la obra más grande que Dios puede hacer en nuestras vidas. Y alguien ha dicho que nosotros somos salvos solamente por fe. Somos salvos solamente por la fe, ¿verdad? Pero no por una fe que viene sola. La fe viene acompañada de buenas obras. Cuando tú eres creyente, comienzas a andar en la nueva vida que Dios te ha dado, mostrando esas buenas obras que Dios ha preparado. Y yo no sé, mis hermanos, si ustedes pueden notar, pero cuando nosotros empezamos este capítulo 2, en el versículo 2, Pablo nos describe como personas que en otro tiempo anduvimos en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? Pero cuando termina este texto, Pablo termina diciendo que nosotros los cristianos fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Antes andábamos en malas obras, pero cuando Dios viene a tu vida y transforma tu corazón, empiezas a andar en buenas obras. Empiezas a andar en vida nueva, ¿verdad? Antes andábamos en delitos y pecados, ahora andamos en buenas obras. Andamos en novedad de vida y todo esto por la obra de gracia que Dios ha hecho en nuestros corazones. Entonces, nosotros hemos recibido un gran privilegio, pero también una gran responsabilidad. Tenemos el gran privilegio de ser cristianos, pero también tenemos una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque nosotros debemos vivir a la altura del don
del llamamiento del cual hemos sido llamados. Debemos mostrar la hermosura de la gracia de Dios. Debemos mostrar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas a través de nuestro testimonio, ¿verdad? Tenemos una gran responsabilidad. Entonces, en este punto, a la luz de este texto, me gustaría hacerles una pregunta general para todos nosotros y que podamos meditar en ella. ¿Perciben los demás cuando te ven que tú verdaderamente eres cristiano? ¿Perciben que tú has sido libertado de la esclavitud del pecado? No que eres perfecto, sino que tu vida está cambiando, que tu vida es nueva. ¿Perciben eso a los demás, a tu alrededor, los que te rodean? ¿Qué dirían tus hijos si les preguntamos acerca de esto? ¿Qué diría tu esposa si le preguntamos acerca de esto? ¿Qué diría tu suegra, tu suegro acerca de esto? ¿Qué dirían tus compañeros de trabajo? ¿Ha habido un cambio radical en tu vida después que tú has profesado esa fe cristiana? ¿Reflejamos en nuestro rostro la gratitud y el gozo de haber sido libertados del basurero, del pecado en el que vivíamos? ¿O nos pasamos la vida quejándonos, murmurando, envidiando, menospreciando el diamante de nuestra salvación que nos ha sido dado por medio de Cristo Jesús? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Reflejamos en nuestro rostro la gratitud y el gozo? Hermanos, nosotros hemos recibido una gran salvación y tenemos a un gran Salvador. Nuestros corazones deberían estar adorando, gozando, maravillados por lo que hemos recibido en Cristo. Y mi deseo con esto, mis amados hermanos, es que nosotros, los que ya hemos creído en el Evangelio de nuestra salvación, los que hemos creído en Cristo, salgamos de este lugar apreciando lo que el Señor ha hecho por nosotros. Es por eso que al inicio yo les decía que esas canciones y escuchar lo que el Señor ha hecho me quebranta mi corazón, porque yo sí me recuerdo del basurero donde el Señor me sacó. Yo sí me acuerdo qué vida tenía anteriormente y que no había sido que Dios vino y me tomó en sus brazos, me vistió con vestiduras nuevas, limpió mis heridas y me dio un nuevo corazón. Yo aún seguiría en ese basurero escarbando más y más y hundiéndome cada vez más en mi maldad y en mi pecado. Pero por gracia he sido salvo y por eso vengo y le doy gloria a Dios y le sirvo con todo mi corazón. Amén. Y yo quiero que nosotros admiremos esto, mis hermanos, que nosotros salgamos de aquí con el deseo más ferviente de alabarle, de bendecirle, de buscarle. Ese es mi deseo. Y para ti, querido amigo o amiga que estás aquí hoy, que tal vez no has recibido todavía a Cristo como tu Salvador, déjame decirte una gran realidad. Que lo que Pablo describe en estos primeros versículos de este pasaje es en la condición que tú te encuentras. Tú estás muerto en tus delitos y pecados, apartado completamente de Dios, y la ira de Dios está sobre tu vida. Y a menos que tú no reconozcas tus pecados, te arrepientas y vengas a los brazos de Cristo, cuando mueras, terminarás perdido para siempre. Ahora yo te quiero invitar para que tú vengas el día de hoy, porque el día de hoy esto puede cambiar. Tu condición en la que tú te encuentras puede cambiar. Porque la misma gracia y el mismo poder que ha operado en millones de pecadores durante muchos años, todavía sigue hoy día disponible para ti. Si tú con un corazón humillado y arrepentido vienes delante de Dios y clamas a Él y te aferras a esta salvación que Cristo ofrece por medio de su gracia, puede ser para ti también. Asimismo, recibirás todos los privilegios que hemos mencionado el día de hoy. Serán tuyos también a partir de hoy si tú confías en Cristo como tu Señor y Salvador. Por eso te pido, no te marches de este lugar en esa misma terrible condición con la que llegaste. No te marches de este lugar, sino que clama a Cristo, que tenga misericordia y pídele que transforme tu corazón, que transforme tu vida, que Él te dé un nuevo corazón. Porque el Señor, un corazón contrito y humillado no lo echa fuera. Ven al Señor para que sea rescatado de las llamas del infierno, de las huestes de tinieblas, para que recibas vida nueva en Jesús y recibas la salvación de tu alma. Oremos, mis hermanos. Bendito Dios y Padre,
de nuestro Señor Jesucristo. Te alabamos y te bendecimos. Te damos a ti toda la gloria, Señor. Todo el reconocimiento, toda la honra es para ti, oh Dios. Queremos darte gracias, Señor amado, por esa obra tan maravillosa y tan grandiosa que tú has hecho a nuestro favor, Señor. Te damos gracias porque muchos de los que estamos aquí, Señor amado, antes andábamos en tinieblas, viviendo conforme a los deseos de nuestra carne, apartados de tu voluntad, Señor. Pero en tu gracia extendiste tu mano y nos rescataste, Señor. Nos transportaste de muerte a vida y nos has dado un nuevo corazón para que hoy te sirva y viva para tu gloria, Señor. Te damos gracias, Señor, por esto. Ayúdanos a apreciar esta obra. Ayúdanos a apreciar el diamante de la salvación, Señor amado, que tú has puesto para nosotros. Que quedemos maravillados y que cada día, Señor, podamos meditar en ello y nuestros corazones vengan quebrantados delante de ti, reconociendo tu grandeza y tu bondad, Señor. Y también oramos, bendito Padre, para que tú puedas hacer tu obra en aquellas personas que todavía no han recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Que tú asimismo extiendas tu gracia sobre sus vidas, oh Dios, y ellos puedan ser tocados por tu gracia y tu bondad, y asimismo reciban de ti la salvación y el perdón de sus pecados por la obra de Cristo en la cruz, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Ruego que tú nos bendigas con tu presencia, que tú nos guardes en esta semana, Señor, y nos libres de todo mal, y nos ayudes a seguir poniendo nuestra mirada en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. En su nombre santo oramos, Señor. Amén.